Cambios con propósito, un podcast con Fer Castillo. ¿Te ha pasado que quieres hacer un proyecto pero el miedo te paraliza? Después de muchos años de tener este proyecto en la mente, más de 4 para ser exacta, me siento muy feliz de poder compartirlo contigo. La realidad es que no lo hacía porque tenía miedo de no estar preparada, sentía que me faltaba experiencia y conocimientos para hacerlo y principalmente el miedo a no hacerlo bien o al fracaso. Hola, yo me llamo María Fernanda Castillo Vega, pero para ti soy Fer Castillo. Acompaño a las personas que están en su proceso de transformación y cambio personal, algo similar al coaching, y como terapeuta holística hago masajes para el bienestar físico, mental y emocional. También doy sesiones de barras de Access y me encantan las herramientas energéticas y también soy instructora de meditación. Antes de hacer todo esto, estudié educación preescolar, pero después de la pandemia yo digo que me jubilé porque dejé de dar clases y ahora doy terapias de psicomotricidad y comunicación a niños y adolescentes con y sin discapacidad. Para algunas personas, los cambios de la vida nos van llevando a hacer cosas diferentes a lo que estudiamos en la universidad y de alguna manera ese fue mi caso. Desde hace varios años tengo la intención de compartir mi historia de vida con otras personas y por eso a finales del 2023 comencé a idear y escribir los episodios de este podcast. Pausé un tiempo por otros proyectos que surgieron y para marzo de 2024 me sentía inspirada nuevamente e incluso anuncié que en mayo iniciaba. Pero, ¿por qué será que cuando viene algo bueno, llega un pero? Mi pero fue que una relación importante para mí terminó de forma inesperada, o tal vez sí era de esperarse, pero me tomó desprevenida. Al principio pensé que yo estaba bien, aunque probablemente solo quería hacerme la fuerte, y justo en esas primeras semanas después de la ruptura fue que decidí retomar la idea del podcast y a lanzarlo, pero un mes después tuve que ver a la persona para devolverle un micrófono que me había prestado y ahí fue donde me cayó el 20 de lo sucedido y yo sentí que se me derrumbó el Titanic. Y al contrario de otras veces en las que rápido busco qué herramientas usar para procesar temas emocionales con más facilidad, en esta ocasión dije, me voy a dejar ir como muchacha en tobogán y voy a permitirme estar triste el tiempo que me tome. Literalmente me veía así como en la película Alguien tiene que ceder cuando ella no paraba de llorar. Corre video. La única diferencia entre ella y yo es que yo no tenía Kleenex para secarme las lágrimas y usaba papel de baño. No siempre se tiene todo lo necesario cuando de llorar se trata. Y de aquí parte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Recuerdo que a mediados de abril, un día me marcó mi papá y cuando me preguntó, ¿cómo estás, bebé? Porque así me dice, me puse a llorar y le dije que me sentía muy deprimida y estaba triste todo el tiempo, aunque tratara de aparentar que todo estaba bien. Y él me dijo muy amorosamente, hija, estás en un duelo y está bien. Tómate el tiempo que necesites, 1 mes, 3 meses, lo que sea necesario. Gracias, papi, por tus palabras y tu comprensión. Me ayudaron muchísimo. Y a partir de eso me di cuenta de que un duelo dura lo que para cada persona sea necesario, sea la situación que sea. Y por todo esto que te platico, esa creatividad y el impulso de hacer este proyecto se pausaron varios meses. Le estaba perdiendo las ganas a todo hasta que en agosto tuve que mudarme de consultorio. Y ese cambio me ayudó mucho a enfocarme nuevamente y empezó un proceso de renovación en mi vida.
Y gracias a eso, la iniciativa del podcast resurgió así como ave fénix. Este primer episodio se llama Todo cambio en la vida empieza en tu interior. Esta frase nace en septiembre de 2022, cuando empecé con mi emprendimiento Cambios Bienestar Interior, el cual surgió de los constantes retos y cambios en mi vida, así como la búsqueda de mi bienestar mental y emocional. En el proceso de creación de mi consultorio, el arquitecto que hizo el diseño interior me dijo: En esta pared te vería muy bien una frase. Piensa cuál y me dices para agregarla en el render. no hablaba así, pero hay que darle tono del arqui. Y yo busqué algunas ideas en internet, pero ninguna me convencía. Así que decidí crearla yo misma, rescatando la esencia de la razón de ser de mi negocio. Experiencias y aprendizajes de los últimos 8 años que me han guiado para darme cuenta de que todos los cambios empiezan desde adentro. Es una frase que define mi historia de vida, la cual irás conociendo con el pasar de los episodios de este podcast. A lo largo de este tiempo llegué a una reflexión. La única responsable de las emociones, pensamientos, actitudes y acciones de mi persona soy yo misma. Antes, al igual que algunas personas, solía pensar que mi bienestar mental y emocional dependía de los demás. Por ejemplo, cuando alguien me invitaba a salir, pero no me daban permiso, lo cual era muy común para mí. Y después me decían que no me invitaban porque yo nunca iba a las fiestas o las reuniones. Yo me sentía muy triste por los comentarios e incluso rechazada. O cuando alguien me dejaba de responder mensajes, pensaba que era porque ya no quería hablar conmigo o que tal vez yo había hecho algo malo. Incluso llegué a pensar que siempre tenía que hacer lo correcto para alguien más, para evitar pensar que me rechazarían o hablarían mal de mí, a tal punto de vivir todo el tiempo enfocada en preocuparme por todo lo externo y por todas las personas, menos por la más importante, yo. Ahora que lo platico suena más fácil, pero pasó mucho tiempo para que pudiera reconocerlo. Sin darnos cuenta, intentamos ser una persona perfecta para los demás. Sufrimos al no recibir lo mismo que damos y por el contrario, en algunas ocasiones se nos da la espalda y nos sentimos traicionados. Después de esos esfuerzos, terminamos enfermándonos de algo que ningún doctor puede curar. Perder nuestra identidad, el amor propio y desconectarnos de quién somos realmente. Pensaba que siempre había un culpable de sentirme triste, enojada, herida, y que para estar bien las personas tenían que actuar de una manera diferente conmigo. Ocurrieron dos sucesos medulares en esta historia que me llevaron a este cambio de mentalidad. ¿Te ha pasado que alguien más quiere decidir por ti qué tienes que hacer o cómo tienes que sentirte? A mí me pasó en mayo de 2016, cuando después de una serie de situaciones complicadas, me di cuenta de que tenía un vínculo de violencia psicológica y emocional con un miembro de mi familia. Durante el mismo año, pero en el mes de agosto, cuando nació mi sobrino mayor, esa persona quería decidir por mí que yo no iba a convivir con el bebé, a pesar de que yo estaba feliz de ser tía y obviamente quería ser parte de su vida y verlo crecer. Ambas situaciones me hicieron abrir los ojos a todo aquello que estaba pasando, disfrazado de amor. Alguien más decidía por mí cómo vivir mi vida, con quiénes relacionarme, entre otras maneras de manipularme y de manipular lo que yo quería decir, hacer o incluso sentir. Y todo eso empeoró después de preguntar, ¿en qué momento voy a empezar a hacer mi vida como yo lo elija? Esto también me hizo hacerme consciente de todo aquello que yo requería trabajar o sanar. No tenía claro cómo iba a lograrlo, no tenía ni idea. Así que uno de tantos días de crisis llamé a mi hermana mayor, que aunque no lo creas,
las hermanas mayores y las hermanas en general sí pueden dar buenos consejos. Y ella me dijo algo que me dio esperanza. Fer, cuentas conmigo para lo que necesites y así como yo puedes ir a terapia. Sé que te va a ayudar mucho y yo te apoyo para que puedas ir. Eso me dio tanta paz y al principio lo dudé porque no era común en mi núcleo familiar. Ponme en los comentarios si en tu familia es común ir a terapia. Incluso estaba familiarizada con comentarios como, ¿para qué ir a terapia si no estoy loco, no estoy loca? O una vez fui, pero terminé escuchando los problemas del terapeuta. No estaba segura, pero finalmente decidí darme la oportunidad de probar, aunque fuera una sesión. Total, pues la verdad no perdía nada. Un poco a escondidas y con el pretexto de que tenía un curso, lo cual era real, pero pues aproveché para irme. Fui a mi primera sesión con una psicoterapeuta del enfoque gestal. Ese día de septiembre marcó mi vida porque comenzó lo que llamo mi despertar interior. Por primera vez sentí que podía expresar lo que realmente sentía y pensaba, me empecé a sentir libre. Y hasta el día de hoy, mi salud mental y emocional se han convertido en mi prioridad. ¿En algún punto de tu vida has sentido que tienes un problema que no puedes resolver tú solo? Mi primer proceso terapéutico duró 8 meses. En ese tiempo fue cuando descubrí que sanar y estar bien solo dependía de mí. Observé cómo me afectaban las situaciones o las acciones de otras personas, pero sin llegar a ponerme en un papel de víctima, sin enjuiciar y sin guardar resentimiento hacia otra persona. Tal vez te preguntarás, ¿y entonces cómo lo haces ahora? Puede sonar como algo muy difícil, pero no. En lugar de victimizarme, me hago responsable de cómo me hacen sentir las diferentes situaciones que pasan en el día a día o actitudes de otras personas que pueden llegar a no agradarme o hacerme sentir incómoda. Y busco siempre la alternativa en cada situación. En lugar de enjuiciar, procuro ver a los demás desde una mirada compasiva. Son personas que probablemente vivieron algo que los llevó a actuar como lo hacen, pero al mismo tiempo pongo límites. Y cuando lo considero necesario, sin importar el parentesco, me alejo. En lugar de guardar resentimiento, me enfoco en el amor álmico, de alma a alma. No busco cambiar a los demás y los acepto tal cual son, pero vuelvo a lo mismo. Cuando debo poner límites, lo hago sin dudarlo. Todo lo que me pasó me llevó a desarrollar mi autoconocimiento y a saber cómo sí quiero que sean mis vínculos con las demás personas, familia, amigos, trabajo, pareja, etc. Poco a poco he dejado de llorar todos los días en diferentes momentos, de dudar si en realidad soy una buena persona o no, como me lo habían hecho pensar, y lo más importante para mí, nunca he dejado de tener fe en que todo va a pasar y que yo voy a estar bien. Quiero aprovechar para hablar brevemente sobre estar bien. Cuando alguien nos pregunta al saludarnos, ¿cómo estás? Comúnmente respondemos bien o bien, gracias. Pero muchas veces eso no es verdad, como te lo platiqué al inicio con la llamada de mi papá, que yo aparentaba estar bien y la realidad era otra. Y desde ahí podríamos estar reprimiendo nuestras emociones o incluso ni siquiera las estamos reconociendo. Todas mis vivencias me han mostrado la importancia de esto como un paso necesario para seguir sanando o para empezar a sanar. Yo sabía que nadie iba a llegar a levantarme para ir a las terapias. Cada semana intentaba poner en práctica lo que me recomendaba mi terapeuta y llegaba a la siguiente sesión platicándole que con tal persona logré poner un límite que antes no me hubiera atrevido por miedo o sentir culpa de externar algo con lo que no estaba de acuerdo. Hasta que un día me dijo, hoy te doy de alta. Yo me quedé así como, caray, yo pensé que solo los doctores decían esa frase. Y luego continuó. Por ahora, considero que ya estás lista para empezar a afrontar las situaciones que se te vayan presentando. Hoy es tu última sesión conmigo. Para luego entregarme esta llave.
que siempre traigo en mi cartera, simbolizando mi poder para elegir qué puertas abrir. Durante todo un año me sentía contenta, tranquila, empezaba a tener una vida más equilibrada física, mental y emocionalmente, hasta que un día conocí a una madre y a su hijo, un vínculo que suele ser amoroso y de las relaciones más puras que existen en la sociedad, pero presencié una serie de hechos que revivieron algo dentro de mí. Entre ellos habían gritos, golpes, insultos, frases como te odio, lárgate. Lo que yo viví fue diferente, pero de igual manera era violencia verbal y psicológica. Y esa fue la causa de revivir una parte de mis heridas del pasado sin saber cómo enfrentarlo. Regresaron la tristeza, la angustia y la frustración. ¿Has presenciado algo que te reviva traumas o heridas que en apariencia ya había sanado? Estaba en una encrucijada total. ¿Retomar terapia o seguir intentando resolverlo yo misma? Un día, la directora de un centro en el cual trabajaba nos invitó a todo el personal a un taller de amor propio. Y al finalizar me di cuenta de que definitivamente no iba a poder yo sola con esa situación y que sí necesitaba regresar a terapia. Yo suelo hablar mucho con Dios y en una de nuestras pláticas le dije, ya no sé qué hacer, por favor muéstrame quién me va a ayudar en esta ocasión. Terminando el último ejercicio del taller, la terapeuta dijo, ahora abran sus ojos. Y cuando los abrí, enfrente de mí estaba una lona con la imagen de una mujer meditando, rodeada de colores, y de inmediato supe qué era ahí. Me acerqué a la terapeuta que impartió el taller y le pedí agendar una cita. Y aquí vamos de nuevo, un año más en terapia. ¿El trabajo personal durará toda la vida? Esta vez trabajé en los límites, en identificar hasta qué punto puedo ayudar a otras personas que al igual que yo tienen problemas. También comprendí que por más que quiera que todos sanemos y estemos bien, no es mi responsabilidad lo que los demás elijan para sí mismos. Y ahí surgió otro tema que no había trabajado, el amor propio y mi manera de relacionarme con los demás. Estos temas los abordaré a profundidad en otros episodios. Regresando un poco al inicio, el mismo día de la llamada con mi papá, le platiqué a una terapeuta holística que me atendió ese día que ya estaba cansada de que siempre que sentía que mi vida llegaría a un punto de equilibrio, pasaba algo que me regresaba al fondo. Y ella me dijo algo que me llevó a reflexionar. Mi niña, la vida no es lineal. ¿Te imaginas qué aburrido sería si fuera lineal? Me pareció muy interesante su punto de vista y la verdad es que puede llegar un momento en el que, al igual que yo, llevar tantos años experimentando diversos retos y dificultades, te agote al grado de querer literal sacar tu banderita blanca de me rindo. Y a pesar de ello, en la actualidad hay muchas herramientas que podemos elegir para afrontar cualquier situación adversa. En mi caso, he recurrido a muchas, además de la psicoterapia. Por mencionarte algunas, está el coaching, técnicas de liberación emocional, cursos de maestría personal, herramientas energéticas como las barras de Access, constelaciones familiares, entre muchas otras. Por lo general, para cada situación que he vivido, elijo una herramienta diferente dependiendo de cómo lo vaya requiriendo en ese momento. Pero sin duda, lo que jamás elegiría es quedarme en el sufrimiento para siempre. Lo que sí elijo constantemente es ser compasiva conmigo, abrazar mi dolor y darme el tiempo necesario para los nuevos comienzos. Quiero cerrar este episodio con una pregunta para ti. Si hoy pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué elegirías? Te invito a responderla en los comentarios y si consideras que el contenido de este episodio puede contribuirle a alguien más, te agradezco de corazón que se lo compartas y también que me sigas en redes sociales. Me encuentras como @cambios bienestar interior
en Instagram, Facebook y TikTok. Y antes de terminar, quiero agradecer con un profundo cariño a 3 personas. A mi papá, que siempre me impulsa para seguir mis sueños y proyectos. A Jorge de Menegui, quien me ha estado coacheando para desarrollar mis habilidades de comunicación, para hablar en público y también me ha guiado para crear mi guión, enrutando mis ideas y descubriendo mi estilo. Te voy a dejar en la descripción sus datos por si quieres que él también te asesore. Y por último, pero no menos importante, a Olivia Sigüenza, quien me ha acompañado también en este proyecto y en uno nuevo que es un estudio de grabación para creadores de contenido audiovisual. Igualmente te dejo sus datos en la descripción. Ella es una excelente especialista en marketing digital y comunicación audiovisual. De verdad, estoy profundamente agradecida y nos vemos en el próximo episodio.